De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Buenos días, familia, iglesia, amigos, la gracia, la paz del Señor esté sobre ustedes. Hoy quiero formularte una pregunta a ti que estás recibiendo el mensaje y más específicamente a aquellos que de pronto en su vida espiritual están cansados, esperan una respuesta de Dios, tal vez un poco de confusión, de impotencia, a los que de alguna manera llegan a dudar de la veracidad de la escritura, de la Biblia, del Evangelio, a los que también en su momento han renegado, han de pronto vuelto atrás o dicen ya no más y realmente hay confusión e incredulidad y no pueden de alguna manera experimentar, no pueden vivir la experiencia de la escritura porque el Evangelio es para vivirlo. Quiero decirles, la Biblia no es una historia como cualquier libro que nos contaron de algún mártir, de algún héroe, de una historia, de una ciudad, de una nación, de un personaje. No, la Biblia es la palabra de Dios, es real, es viva, es eficaz y es poder de Dios para salvación. Pero quiero decirte algo, a ti que de pronto replico en esto, tal vez la confusión, la impotencia, la duda, y llegan muchos a, a no darle el valor real a la palabra de Dios y se quedan allí entre la incredulidad y la duda. Pues quiero decirte algo, y es de que es necesario acercarse a Dios, es necesario verlo, sentirlo de corazón y que lo puedas ver con los ojos del entendimiento. Te quiero hablar de un hombre y una mujer. Un hombre fue Job, que pasó un día muy malo. En un día perdió su familia, en un día perdió los bienes, en un día perdió su salud, en un día perdió esa honra que le daban en la ciudad donde él vivía, esa reputación. En un día lo perdió todo, menos la fe. Y este hombre, en medio del sufrimiento, la única persona que le quedaba al lado en su momento le dijo: mira cómo estás, cómo te tiene tu Dios, maldícelo y muérete. Estas palabras fueron de la esposa de Job, una mujer de alguna manera necia, una mujer que no construía la casa, sino que la destruía, y que en el momento más difícil de su familia, de su esposo, no supo sobrellevar esa carga, no supo sobrellevar el dolor, la afectación que vivieron, la vio muy extrema y lo único era que tenía que Job maldecir a Dios y morirse. Pero Job le dice: como una mujer necia hablas, cállate. Y esta mujer se fue de la vida de Job. Esta mujer dejó de ser su compañera en el momento más difícil de aquel hombre, porque realmente no conocía a Dios, solo recibía los beneficios por la comunión y por la bondad que Dios tenía sobre Job. Pero ella en su corazón no tenía un corazón agradecido, un corazón para Dios, no lo tenía, y por eso en el momento difícil maldijo, como hoy también muchos maldicen la palabra, maldicen y perjuran contra Dios, hablan despotismos del Evangelio contra los servidores del Señor, porque tal vez su vida no cambia o porque no tienen lo que quieren. Y esto lo viven muchas personas hoy. Pero yo quiero decirte algo: al final de la historia de este hombre, él termina diciendo: a pesar de tanto sufrimiento, solo sé que mi Redentor vive, y aunque Jehová me matare, en él esperaré. Así era Job, firme en su fe. Sin embargo, llegó el momento donde dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A pesar de todo lo que Job era, un hombre temeroso, un hombre íntegro, un hombre que temía a Dios, un hombre que se cuidaba en cada cosa que hacía para agradar al Señor, llega a decir, después de tanto sufrimiento: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Los ojos de Job conocieron a Dios en el desierto, en la tormenta, en el sufrimiento.
y llegó a ver tanta bondad y tanto amor de Dios que Dios en el final de la historia de Job lo bendice de tal manera que todo le es multiplicado. Sus hijas, las mujeres, dice la escritura, más hermosas en ese momento en la tierra. ¿Y dónde estaba aquella mujer que le dijo maldice a tu Dios? No fue con ella, no estaba allí en el escenario, porque nadie que reniega, que maldice, que injuria a Dios, que tiene tanta confusión y tanto descaro, tanta ofensa hacia Dios, puede permanecer en pie. Tenemos que arrepentirnos si en algún momento hemos perjurado. Tenemos que realmente, más de arrepentirnos, ver realmente a Dios, como Job termina diciendo, ahora mis ojos te ven. Encontramos una mujer que pasó 12 años con un flujo de sangre. Dice la escritura que esta mujer iba de un lado a otro y sufría de muchos médicos. Sufría de la ciencia porque no podía ser sana. Tratamientos tal vez dolorosos, tratamientos, dice la palabra, que empobrecía y que antes le iba peor. Pero dice la escritura que esta mujer escuchó hablar de Jesús. Escúchame bien, dice literalmente que la mujer del flujo de sangre escuchó hablar de Jesús, pero no se quedó allí. Hoy muchos aún yendo a las congregaciones, muchos aún religiosamente llevando años, solo escuchan hablar y en su momento crítico, en su momento difícil, llegan a renegar, llegan a dudar y se llegan a alejar del evangelio, de la palabra, dejan de congregarse, empiezan a volver atrás y a buscar y a llevar otro estilo de vida solo porque no pudieron sobrellevar una tormenta, un desierto. No así el que realmente ha conocido a Papito Dios, el que realmente ha conocido a Jesús, sabe y entiende que el apóstol Pablo llega a decir en su momento que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que ha de venir. Y nuestro Señor Jesucristo, en cuántos momentos y tantas veces concedió una respuesta de acuerdo a la fe que tenía el que sufría. No renegaba, no maldecía, sino que lo buscaron a Él. ¿Por qué lo buscaron? Porque escucharon hablar de Jesús. Hoy muchos oyen hablar de Jesús, pero no van a Él. Esta mujer toma una determinación y dice, me levantaré e iré y tocaré el borde de su manto y seré sana. Y así lo hizo entre la multitud, se metió y conocemos la historia que toca el manto de Jesús y es sana en el momento, seca esa fuente, recibe su sanidad. Entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Los apóstoles le dicen, Señor, estás entre una multitud, todo el mundo te aprieta, Señor, ¿cómo dices que quién te toca? Alguien me tocó. Porque fue distinto, salió poder de mí, alguien con fe, alguien determinó, alguien que creyó, aleluya. Y eso es lo que hoy muchos no pueden entender. Tienen que, a pesar de la crisis, a pesar del dolor de esa enfermedad de esa mujer, a pesar de los inconvenientes de meterse entre la multitud para llegar a Jesús en tremenda manifestación que había y poder tocar el borde de su manto para recibir su sanidad. ¿Por qué lo hizo ella? Porque oyó hablar de Jesús y creyó. Hoy muchos oyen hablar de Dios, pero no creen. Hoy muchos llegan a leer la Biblia, pero no entienden. Hoy muchos llegan a llevar años, meses, congregándose, participando de ayunos, de seminarios, de manifestación, de congregaciones, pero no creen. No lo han buscado de corazón. Y dice la Biblia, Dios conoce a los que de corazón lo aman y lo buscan. Así que hoy debemos reflexionar. Qué tanto hemos oído hablar de Jesús, pero qué tanto avanzamos hacia su presencia, a entrar en el aposento como la tsunamita, a entrar en el aposento y derramar el corazón como Ana, que logró que Dios le concediera ese hijo y no uno, sino muchos hijos más. Entonces, hoy quiero animarte a ti. No te quedes solamente en oír hablar. No te quedes solamente con la experiencia de otros. No te quedes con escuchar un año más, un mes más. Dice la Escritura, es necesario en Hebreos que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Hoy te aconsejo que entres al aposento, que cierres tu puerta y ores a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te escucha y te ve en lo secreto te recompensará en público. No dudes más de la palabra, no injuries, no maldigas,
suelta el desánimo, la desilusión y toma una determinación, como hizo esta mujer. Voy a ir y tocaré su manto. Es lo que a ti te falta. Y como dijo Job, ahora mis ojos te ven. Entonces es necesario acercarse a Dios de corazón. Es necesario creer la palabra, no solamente escucharla y saber qué dice en cada verso, capítulo, pero no hay una vida en el Espíritu, pero no por la palabra, sino por nuestro corazón. Hoy debes decirle a Dios y humillarte: ayúdame a creer, ayúdame a entender. Y termino recordándote aquel hombre que cuando los apóstoles no pudieron sanar a su hijo, fue y le dijo a Jesús. Y Jesús se indigna y dice: ¿hasta cuándo me aguanto, hombres de poca fe, generación incrédula y maligna? Porque eso es la incredulidad, eso es la falta de fe. Y aquel hombre le dice a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes sanar a mi hijo. Y Jesús le dijo: si tú crees. En pocas palabras no le dijo: no es que yo quiera, sino si tú crees. Y el hombre sabio, de una manera ilustre, le dice a Jesús: Señor, ayuda a mi incredulidad. En pocas palabras le dijo: ayúdame a creer, ayúdame a dejar la duda. Y Jesús lo hizo por la humildad, por la sencillez, porque fue y lo buscó. Cuando los apóstoles no pudieron, Él no renegó ni se fue con su hijo enfermo. Se fue a buscar la fuente, a Jesús. Y allí estaba la libertad y la sanidad de su hijo, porque Jesús lo hizo por la fe de aquel hombre. Hoy muchos reniegan y maldicen, pero no es problema de Dios, es problema de que no tienen fe y no creen. Mil bendiciones, paz, shalom, salvación a Israel, fortaleza a la iglesia en toda la tierra, a mis amigos y hermanos en prisión, los que están hospitalizados, los que están enfermos en casa, los que están sobrellevando un tratamiento. Les bendecimos y rogamos a Dios que traiga libertad, sanidad, restauración, justicia. Amén y amén. Mil bendiciones, paz y gracia.